Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos aquí con un tema que sinceramente ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre todos ustedes, nuestros queridos seguidores. Como pueden ver por el título que hemos preparado para este vídeo, hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que, lamentablemente, a veces forman parte de la vida de las personalidades públicas, pero que siempre generan mucha curiosidad y, a veces, un poco de tristeza: la separación de Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca sus carreras, su trabajo y quizás hasta su vida personal, y es natural que esta noticia haya levantado muchas preguntas y sobre todo, muchísima inquietud. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema para intentar arrojar un poco de luz sobre lo que ha sucedido, basándonos en la información que ha salido a la luz y en los comentarios que han compartido algunos medios y personas cercanas a ellos. Antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos gusta hablar de estos temas de actualidad, de entretenimiento y sobre todo, mantenerlos informados de la manera más objetiva posible. Su apoyo es fundamental para nosotros. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus admiradores. Ambos actores turcos han ganado una popularidad inmensa, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, talento y por supuesto, a la química que desbordaban tanto dentro como fuera de la pantalla, especialmente durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, que los catapultó a la fama mundial. Su relación, que comenzó a florecer en medio de las grabaciones de esta novela, se convirtió en un foco de atención constante. Los fanáticos que vivieron intensamente cada capítulo, cada aparición pública y cada gesto de cariño entre ellos, llegaron a idealizar su unión, considerándola un cuento de hadas moderno. Las especulaciones sobre su ruptura comenzaron a circular hace un tiempo, alimentadas por la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, menos apariciones públicas y algunos rumores que, aunque vagos al principio, fueron ganando fuerza. Es un patrón bastante común cuando una pareja mediática atraviesa dificultades: la ausencia de esa visibilidad habitual suele ser la primera señal de alarma para los seguidores más atentos. Y en este caso, los seguidores de Hande y Kerem no tardaron en darse cuenta. La falta de selfies juntos, la ausencia de comentarios cariñosos en las publicaciones del otro, y la manera en que empezaron a distanciarse públicamente, generaron una ola de interrogantes. ¿Qué está pasando entre Hande y Kerem? ¿Siguen juntos? ¿Es solo una crisis pasajera o algo más serio? Los primeros indicios de que algo no iba bien surgieron cuando los medios de comunicación turcos empezaron a notar la falta de interacción entre ambos en eventos sociales y, lo que es más importante, en sus plataformas digitales. Hande, conocida por compartir muchos aspectos de su vida cotidiana, empezó a mostrarse más solitaria en sus publicaciones, o rodeada de amigos y familiares, pero sin la presencia habitual de Kerem. Lo mismo ocurría con Kerem, quien, si bien es un poco más reservado en redes sociales, también dejó de compartir esos momentos tan esperados por sus seguidores, donde se les veía juntos, disfrutando de viajes, cenas o simplemente de la compañía mutua. Esta ausencia progresiva, este silencio visual, fue el detonante para que las especulaciones se convirtieran en algo más concreto. Fue en este contexto de ausencia y silencio mediático cuando empezaron a surgir los primeros reportes concretos sobre una posible ruptura. Diversos portales de noticias y revistas del corazón en Turquía comenzaron a publicar informaciones que apuntaban a que la relación entre Hande y Kerem había llegado a su fin. Al principio se trataba de rumores sin confirmar, de fuentes cercanas, que preferían mantenerse en el anonimato, pero la consistencia de las informaciones y la falta de desmentidos claros por parte de los actores hicieron que la noticia cobrara cada vez más verosimilitud. Es una situación delicada, porque los medios buscan una primicia, y los famosos, por lo general, prefieren mantener su vida privada al margen de la atención pública el mayor tiempo posible. Y entonces, ¿cuál fue la verdad que desvela su separación? Las razones detrás de una ruptura, especialmente en el mundo del espectáculo, suelen ser multifacéticas y, en ocasiones, nunca llegan a ser completamente públicas. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días y las semanas desde que la noticia se hizo más fuerte, han ido saliendo a la luz algunos detalles que podrían explicar este desenlace. Uno de los puntos que más se ha mencionado es el tema de las diferencias en sus aspiraciones profesionales a largo plazo. Se rumó
Rea que mientras Hande podría estar enfocada en consolidar su carrera en Turquía y quizás explorar proyectos más cercanos a su país natal, Kerem podría tener un interés creciente en expandir su carrera a nivel internacional, buscando oportunidades en Hollywood o en proyectos de mayor envergadura a nivel global. Estas diferencias en la visión de futuro, aunque no necesariamente negativas en sí mismas, pueden generar tensiones significativas en una relación, especialmente cuando las carreras de ambos exigen un alto grado de dedicación y presencia en diferentes lugares. La logística de mantener una relación a distancia, sumada a las presiones de sus respectivas carreras, puede ser abrumadora. A esto se suma la propia intensidad de la fama que ambos han alcanzado. Ser una pareja tan popular significa estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada fotografía, cada comentario es analizado por miles, a veces millones, de personas. Esta presión constante, esta falta de privacidad absoluta, puede ser agotadora y en ocasiones, insostenible para cualquier relación. Otra hipótesis que ha circulado es la simple desconexión natural que puede ocurrir entre dos personas. Las relaciones, incluso las más sólidas, atraviesan altibajos. Las personas cambian, evolucionan, sus intereses y prioridades pueden variar con el tiempo. Es posible que a pesar del amor y la conexión que existió entre Hande y Kerem, simplemente hayan llegado a un punto en el que sus caminos vitales han empezado a divergir. El estrés de sus carreras, la distancia que a veces implican sus compromisos laborales y la presión mediática constante pueden erosionar gradualmente los cimientos de una relación, incluso si no hay un conflicto o un desacuerdo grave de por medio. A veces la simple falta de tiempo y energía para nutrir la relación, sumado a las exigencias del mundo del entretenimiento, puede ser suficiente para marcar un punto de inflexión. Es importante recordar que hasta ahora, la mayoría de la información son especulaciones y reportes de fuentes no oficiales. Ni Hande ni Kerem han emitido comunicados oficiales detallando las razones exactas de su separación. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades opten por mantener ciertos aspectos de su vida privada en la intimidad, y aunque esto pueda frustrar a los seguidores que desean respuestas concretas, es su derecho. Lo que sí ha quedado claro a través de algunos mensajes implícitos y la ausencia de desmentidos contundentes, es que la relación tal como la conocíamos ha llegado a su fin. La reacción de los fanáticos ha sido, como era de esperar, muy variada. Por un lado, están aquellos que se sienten profundamente entristecidos por la noticia, expresando su decepción y enviando mensajes de apoyo a ambos actores. Estos son los seguidores que se habían encariñado con la pareja y que, de alguna manera, los veían como un referente de amor y éxito. Por otro lado, hay quienes, a pesar de lamentar la ruptura, entienden que son decisiones personales y respetan la privacidad de Hande y Kerem. También están aquellos que con un enfoque más pragmático, esperan ver cuáles serán los próximos proyectos individuales de cada uno, emocionados por el talento que ambos poseen y que seguirán demostrando en sus futuras actuaciones. La verdad absoluta, suele ser un bien escaso en el universo del entretenimiento. Lo que sí podemos afirmar con cierto grado de certeza es que la popularidad de Hande y Kerem, y la intensidad con la que sus seguidores vivieron su relación, han hecho que esta noticia tenga un impacto emocional significativo para muchos. Ver cómo una pareja que parecía tan unida y feliz se separa es siempre un recordatorio de que la vida, incluso para quienes parecen tenerlo todo, está llena de altibajos y decisiones difíciles. A nivel profesional, es probable que esta separación, aunque dolorosa a nivel personal, pueda ser un impulso para ambos. Ahora podrán enfocar toda su energía en sus carreras individuales, en explorar nuevos roles, en seguir creciendo como artistas. Hande ya ha demostrado su capacidad para conquistar al público con su talento y carisma, y Kerem ha dejado claro su potencial y su ambición por llegar más lejos. Así que en lugar de ver esto como un final, quizás deberíamos considerarlo como el inicio de nuevas etapas profesionales para ambos, etapas que estamos ansiosos por ver. Lo que queda de manifiesto es la conexión que Hande y Kerem lograron crear con su público, especialmente a través de Senkalkam. Esa conexión, esa empatía que generaron, es lo que hace que sus seguidores se preocupen por su bienestar, tanto personal como profesional. Y es precisamente esa comunidad de fans la que al final del día, les brindará el apoyo necesario para seguir adelante. El amor y la admiración que les profesan trasciende la pantalla y se extiende a sus vidas privadas, y en momentos como este, ese apoyo es más valioso que nunca. En resumen, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, si bien no ha sido confirmada con detalles explícitos por los propios involucrados, parece ser una realidad.
Los rumores apuntan a diferencias en sus aspiraciones profesionales a largo plazo, la presión inherente a la fama y la vida en el ojo público, y la simple evolución natural de una relación. Lo que sí es innegable es el cariño y la preocupación que generan en sus miles de seguidores alrededor del mundo. A pesar de la tristeza que esta noticia pueda causar, es importante recordar que son seres humanos con sus propios caminos y decisiones. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Y llegamos al final de este vídeo, un tema que, como les dije al principio, ha generado mucha conversación. Hemos intentado desgranar los posibles motivos detrás de la separación de Hande y Kerem, basándonos en la información que ha trascendido y en las dinámicas habituales del mundo del entretenimiento. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y, sobre todo, les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones de su separación? ¿Les gustaba esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, si han disfrutado de este vídeo y les gusta el tipo de contenido que compartimos, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que ellos también se enteren de lo que hemos hablado hoy. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.